hi to the camera. Say hi. What's today? What's today? ¿Hoy qué es? Octubre 14. Octubre 14. ¿Y qué está pasando hoy? No, la fiesta ¿De Tita? casamiento. ¿De casamiento? Bueno, ahí estamos. She's awkwardly standing there. We have Nicole on the side. She's a flower girl. Yes. Blanca. It's a video. Wendy. It's a video. Ya lo saqué.